El episodio de esta semana está patrocinado por Sueños de un entrenador, un libro de Miguel Gómez García. En los años 90, Johan Cruyff revolucionó el mundo del fútbol creando un equipo de ensueño con los Koeman, Guardiola, Stoichkov y compañía, y gracias a un modelo de juego que premiaba el fútbol ofensivo basado en la escuela holandesa. Sueños de un entrenador profundiza en los grandes entrenadores que revolucionaron la historia del fútbol y analiza sus principales aportaciones. Os dejo el link en la descripción de este episodio para que podáis acceder a este maravilloso libro. Recordad que si estáis interesados en patrocinar algún episodio, podéis enviar un email a futbolbase10@gmail.com. Llega ya el episodio de esta semana. Muy buenos días a todos, bienvenidos al podcast de Fútbol Base 10. Encantado de presentaros al invitado de este episodio, que es Xavi Aguilar Costa. Buenos días, Xavi, ¿cómo estás? Buenos días, Nico, ¿qué tal? Encantado de poder participar aquí hoy. Un placer para nosotros que estés aquí en el podcast. Nada, presento un poco a Xavi. Xavi es creador del blog de Tras la Línea de Cal. En su perfil de Twitter lo podéis encontrar. Tiene bastante información, tiene un blog muy bueno sobre información de fútbol, tanto base como enfocado un poco más a la élite, artículos con un gran valor que podéis leer y seguro que os aporta mucha información. Y nada, ya no le... Bueno, presento también que hace poco ha escrito su libro Fútbol Matrioska, que trata sobre las claves para entrenar mediante juegos reducidos, un libro que también tiene mucho valor, una lectura excelente que luego Xavi nos dará algunas pinceladas sobre él y nos dará ideas de cómo entrenar en juegos reducidos. Bueno, sin más demora, empezamos. Primera pregunta obligada, la de siempre. ¿Quién es Xavi Aguilar? Bueno, pues al final Xavi Aguilar es un chaval como cualquiera de los seguidores del blog. Al final seguramente no tengo tanto nombre como otros que han participado aquí, ni he trabajado en academias de élite, pero creo que desde mi experiencia ya son 9 años trabajando desde fuera del verde, aunque puedo dar información útil, ya que muchos nos encontramos dentro de este contexto. Yo creo que sí, que me da ilusión que estés aquí con nosotros, porque justamente esta semana hemos visualizado el vídeo que subió Antón sobre el cuestionario de cuánto cobraban los entrenadores y las diferentes áreas en que se podían diferenciar. Y la gran mayoría de los seguidores de Fútbol Base 10 son entrenadores humildes que están en clubes humildes y creemos que se puede identificar mucho contigo en cuanto a los recursos materiales, de espacio, de horarios y todo. Y creo que les aportará gran valor toda la información que les enseñes y que así la puedan aplicar en su día a día. Genial, Xavi. Sí, a ver. Un poquito tu trayectoria y tu formación académica, que sabemos que eres una persona muy formada, así que dale. A ver, mi trayectoria en el fútbol base, yo fui jugador y era pues un loco del fútbol, creo, como todos, del típico friki de la clase que se sabía todas las alineaciones de la Liga Española, de la inglesa. Y ya recuerdo, como anécdota, desde cadete, ya recuerdo anotar todas las tareas que hacíamos en el entrenamiento y con un compañero que también era otro loco como yo, pues comentar qué nos había parecido la tarea, qué haríamos, pero vamos, elucubraciones de aquellas edades. A partir de ahí ya pues tenía bastante claro desde la ESO que quería dedicarme a algo relacionado con el deporte, en este caso a la carrera de CAFE. Se metió de por medio también la idea de fisioterapia, pero tal y como estaban las notas de corte, era un poco complicada la cosa. Y bueno, pues ya justo el año que acabé de juvenil, un entrenador contra el que había jugado se puso en contacto conmigo porque necesitaba un segundo entrenador y ya empecé en esto. Creo que eso era ya el segundo año de carrera y desde ahí pues empecé como segundo entrenador un par de años y a partir de ahí ya empecé en fútbol 8 y la progresión típica hasta llegar al fútbol amateur. En cuanto a formación académica, pues eso, hice
tuve la oportunidad de hacer un doble grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Magisterio de Educación Física. Y después me he formado también con el máster de Barcelona, máster CD, súper recomendado. Y también tengo el máster de profesorado de la ESO. Genial, perfecto. Importante estar formado. Está claro que los niveles de entrenador nos capacitan para entrenar y nos dan pues conceptos, procedimientos para aplicar, pero el poder formarte en un grado de ciencia de la actividad física y el deporte, en un magisterio especializado en educación física, luego poder cursar un máster especializado en deportes colectivos, sobre todo ya no como nosotros como entrenadores, sino para los chicos que se den cuenta que la formación académica es vital, que como siempre comentamos, el número de jugadores que llegan a la élite es muy poco y si se ven en el espejo de entrenadores que están formados, que estudian, que se autoforman y que tienen esa ambición, yo creo que es importante para que los chicos también tomen, sin dejar de lado el deporte y el fútbol, tomen la formación académica como algo vital e importante en la vida. Genial, Xavi. Vale, ¿cuándo empieza tu relación con el fútbol base? Ya nos has dicho que fue el entrenador que te llamó cuando estabas en juveniles. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Veías que era todo como creías que, como lo visualizabas cuando hacías las tareas y eras un friki o cambió un poquito tu prisma del fútbol y del fútbol base en concreto? No, al final, esos 2 primeros años, más que nada, es para adentrarte un poco en el oficio. Al final, el primer año recuerdo que solo había coger datos de los partidos, no iba ni siquiera a los entrenamientos porque estudiaba y jugaba en el juvenil. No, fue el primer año de amateur. Y al final solo iba a algún partido, recogía datos del típico de goles, asistencias y minutos y poco más. Después el segundo año sí que poco a poco vas cogiendo experiencia y ya sí que empecé a dirigir tareas y cosas de esas. Pero claro, al final me saqué, después de estos 2 años de segundo entrenador, ya me inicié con un querubín en mi pueblo, la típica que no sabes aún por dónde haces los ejercicios que tú hacías desde infantil a juvenil, pues se los metes al querubín. ¿Vale? Tuve la maldita suerte o la no suerte de que me tocó una jornada de jugadores bastante buena. Yo creía que lo hacía muy bien, ganábamos mucho, pero claro, después la mayoría de esos jugadores los ficharon los grandes clubes de aquí y te das cuenta de que igual la gran culpa es de los jugadores y no es tuya. Pero bueno, Suele después pasar, ¿no? de esta etapa de... Sí, al final tú ves que ganas y dices, buah, pues lo estoy haciendo que no veas. Pero bueno, después la realidad es la que es. Después de estas experiencias, ya en segundo año de carrera creo que fue, también me saqué el nivel 1 de entrenador y aprendimos algo más y ya desde ahí es cuando ya tienes las experiencias ya que te capacitan ya para poder entrenar sí que de mejor forma. Y ya a partir de ahí, pues he entrenado como primer entrenador desde pre-benjamín hasta infantil y ya como preparador físico hasta fútbol amateur. O sea que ya creo que he tocado todas las ramas posibles. No está bien, puedes dar cuenta, por decirlo de alguna manera, de lo que verdaderamente te gusta, ¿no? Al final el fútbol está claro que nos gusta a todos, yo creo que nos gusta a todos ser entrenadores porque al final, al principio te crees que eres el protagonista y tal, cuando no es así. Los verdaderos protagonistas son los que juegan, los chavales, los jugadores. Pero bueno, pero luego si tocas el ámbito pues, de preparación física, de educador físico, otros como puede ser coordinador o cualquier otra área, es algo importante para darte cuenta de si verdad te apasiona entrenar o a lo mejor puedes tirar por otra rama. Genial, Xavi, perfecto. Vale, actualmente, como has comentado, ejerces como coordinador en el área de preparación física del Meliana. Es un equipo, un club humilde de aquí de Valencia, de la provincia de Valencia. Y también ejerces como entrenador de fútbol 8 en la categoría de alevines.
¿Cómo es tu día a día? Te lanzo un par de preguntas porque sé que nos vas a compartir una presentación y a partir de ahí nos explicas todo. ¿Qué problemática puedes encontrar en tu día a día en cuanto a disponibilidad de material, en cuanto a recursos de espacio de campo, en cuanto a horarios? ¿Qué ideas, qué organización, cómo utilizas esos recursos para que al final todo vaya rodado, que haya un buen ritmo de entrenamiento, de tareas y que los chavales pues aprendan? ¿Y qué ideas de tareas nos puedes proporcionar? Sé que, por ejemplo, lo vuelvo a comentar, tenemos el libro de Xavi, que está muy bien porque está basado en evidencia científica, tiene una bibliografía muy extensa, muy amplia, basada en autores conocidos como puede ser David Casamichana, Julen Castellano. ¿Qué variables utilizáis un poco para poder modificar esas tareas y que los chavales pues vivencien diferentes contextos y cree esa autonomía y ese proceso cognitivo? Te doy ya la Vale, palabra. vamos poco a poco, así. En cuanto a las recomendaciones o ideas sobre estos recursos limitados que tenemos en los clubes más humildes, la primera en cuanto a recursos materiales es que nos enfoquemos en recursos que vayan a ser provechosos y que le podamos sacar el máximo provecho. En nuestro caso, por ejemplo, al inicio de la temporada pasada nos dieron una cierta cantidad de dinero para comprar el material que quisiéramos. Nos reunimos unos cuantos técnicos del club, pues los encargados de los porteros, de la preparación física y algunos técnicos. Y uno de ellos decidió que quería comprar un Bosu porque lo iba a gastar. Y por desgracia, este año ya no sigue en el club y el Bosu pues ha quedado ahí en el olvido. Pues, por ejemplo, esos 100 euros los podíamos haber utilizado en comprar cosas a las que les hubiéramos sacado más provecho. Por ejemplo, porterías portátiles que no tenemos y que nos harían mucha falta o cualquier cosa que hubiera sido más útil y que no sea de usar 2 veces cada año. Y en cuanto a material, realmente eso, porque creo que la gran diferencia entre los equipos más humildes y los equipos de élite, al final no es tanto en cuanto a recurso material, sino en cuanto a recurso humano. Porque en la élite, por ejemplo, conozco equipos de fútbol base que van a torneos con 5 personas y tú estás solo en el banquillo. Entonces, creo que sí que es importante desde aquí, pues, saber cómo gestionar los recursos humanos que tienes. Al final, si te encuentras tú solo y no sabes gestionarlo, va a ser más complicado que el tema del material. En este sentido, primero, creo que tenemos que tener claro cuál es la prioridad, establecer prioridades, ya que, por ejemplo, yo el primer año que llegué a Meliana quería abarcar mucho, tanto desde mi faceta de entrenador como de preparador físico, y al final te das cuenta de que es mejor hacer 3 cosas bien que hacer 6 cosas y dejártelas más o menos a medias. Y también tener claro que la necesidad de reinventarse en cuanto a material. Muchas veces queremos material que, pues esto, como el Bosu, que es muy bonito y porque lo hemos visto por ahí, pero es que no nos hace falta una escalera de coordinación para trabajar los steps que comentamos. O sea, eso con chinos lo puedes hacer. No hace falta gastarte ese dinero en la escalera de coordinación. Igual ese dinero que gastan los clubes, pues sería mejor para recursos humanos. No hace Claro, falta ni gastar material, a veces hay que ser creativo y si la disponibilidad del material es escasa, pues darle una tal vuelta cual. O dentro de sea, tenemos un ejemplo en el confinamiento que hemos vivido. O sea, toda la gente en casa no tengo peso, pues con las botellas de agua hago mis pesas. Pues eso, ejercitar pues la creatividad de cada uno. ahí. Y sí, en relación a lo que has dicho de las líneas del campo, creo que la gestión del espacio con tan pocos recursos es vital. O sea, si te ahorras desmontar 5 chinos y puedes utilizar las líneas del campo para meter tu tarea ahí dentro, pues son 1 minuto que te ahorras y que puedes dedicarlo a estar con tus jugadores.
creo que sí. Es algo que tenemos muy en cuenta, yo por lo menos, que conocer las líneas del campo y en qué espacio de mi terreno puedo colocar cada tarea antes de diseñar la sesión, y también el tamaño del espacio, saber cuánto hay de línea a línea, y creo que es una ayuda para ganar tiempo. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Yo creo que a lo mejor dice, ¿para qué tengo que saber yo cuánto mide de línea de banda a línea de banda o de fuera de juego a centro del campo, lo que sea? Pero es eso, si somos solo un entrenador y no te da Es, tiempo a montar, desmontar, y tú ya antes de la tarea te haces tu tarea, sabes los metros que hay, sabes más o menos el espacio de intervención que quieres, bueno, los objetivos, lo que sea, y conoces esas dimensiones del campo, es que te va a ayudar a lo que tú has dicho, a estar más tiempo con los chavales, a lo mejor es mucho tiempo que te ahorras al claro, final del año. son chicos más pequeños, pues si a lo mejor mientras estás montando que tardas 1 minuto y medio, 2 minutos, los dejas ahí solo, igual se empujan, se pegan, se tal, uno se va afuera, yo qué sé, caos total. Entonces esa gestión del tiempo es súper importante, sobre todo cuando eres un entrenador. Tal cual. Buena Y idea. bueno, para las otras dos preguntas te voy a compartir pantalla y Venga. veremos un poco cómo organizamos el tema. Pues vale, a ver, en cuanto a mi día a día, ha ido variando durante estos 3 años. He tenido tanto 3 días como 4 días de trabajo según el año, y los horarios pues dependían también de cómo se gestionaban los horarios dentro de los equipos, porque por ejemplo, cadete y juvenil no lo he entrenado todos los años el mismo día, amateur igual, ha ido cambiando, 2 entrenamientos, 3 entrenamientos, y teníamos que cada año revisar un poco el horario. Y bueno, como has dicho, soy tanto como entrenador de fútbol 8, en este caso categoría Levín, como segundo entrenador de juvenil, esto dentro de la parcela más técnica. Y por otra parte, que es lo que os voy a mostrar ahora y que creo que puede ser algo más novedoso para aquellos que trabajan en clubes humildes y puede servir un poco de referencia. Cuando entré hace 3 años, también entré como encargado del área de preparación física. O sea, me dieron la oportunidad de crear desde cero esta área, y os voy a mostrar un poco las ideas que dimos desde ese primer año y cómo se trabaja. En este caso vamos a ver cómo trabajamos tanto en la etapa de fútbol 8 como en la etapa de fútbol 11. En la etapa de fútbol 8, como tampoco podía estar mucho tiempo con ellos, ya que coincidían mis entrenamientos tanto en el Benjamín en el primer año como ahora en el Alevín, coincidían con los otros equipos y no podía estar pendiente de qué es lo que era, qué es lo que hacían los otros equipos. Entonces, para hacerlo un poco más fácil para los entrenadores, delimitamos qué se debía trabajar en cada etapa, qué contenido motriz íbamos a trabajar durante cada etapa. Hicimos una carpeta de Drive para todos los entrenadores con una recopilación de tareas, ejemplos de tareas en cuanto a cada contenido para que tuvieran algo de donde agarrarse, y sobre todo, ya que no podía estar con estos equipos, pues una comunicación frecuente con estos entrenadores. En este caso, teníamos la suerte de que la gran mayoría de entrenadores de la etapa de fútbol 8 tenían formación bien en TAFAD o bien en CAFE, algo que nos facilitaba mucho las cosas. Por otro lado, en el fútbol 11 sí que había un espacio para mí una vez por semana en cada etapa, es decir, por ejemplo, el primer año, el lunes estaba media hora con el infantil, el martes estaba media hora con el cadete, media hora con el amateur, así con cada etapa. Entonces ahí sí que podía meter un poco más de trabajo condicional relacionado con los objetivos de cada etapa, y si veía que algún jugador en concreto necesitaba un trabajo específico, lo metíamos en ese espacio que tenía para mí semanalmente. También hay que tener en cuenta que infantil y cadete, por ejemplo, entrenaban 2 veces por semana.
pues el entrenador, si le copas mucho espacio, también al final ya había que tener un equilibrio ahí. Por otra parte, me encargaba junto con el fisio del club en procesos de readaptación y también, sobre todo en etapas de juvenil y amateur, teníamos que planificar la semana y encargarnos un poco del control de la carga con los medios que teníamos. Para ver un ejemplo de cómo utilizábamos este tema del drive que os he dicho, bueno, primero vamos a ver esta categorización por etapas a nivel condicional. En las primeras etapas tenemos aquí una muestra de cómo lo distribuimos. En las primeras etapas la idea era basarse en habilidades motrices más generales, como vemos aquí, en este caso, en la primera etapa de pre-Benjamín, habilidades motrices básicas, y conforme el niño iba avanzando hacia fútbol 11, ya nos centrábamos en habilidades más específicas. Como vemos aquí con el ejemplo del pre-Benjamín, esta misma diapositiva la hicimos para cada una de las etapas y en reuniones con los entrenadores de cada uno de los equipos les íbamos marcando qué objetivos a nivel condicional, en este caso a nivel motriz, íbamos a tener en cada etapa. Y en cuanto al tema del drive, os voy a poner aquí un ejemplo de algunas de las tareas que recopilamos en este drive. En este caso, la primera de Jeremy Frisk, sobre todo esta se utilizaba sobre todo en las primeras etapas de habilidades más generales, que eran carreras de obstáculos, en las que se dan muchos de los componentes motrices que buscábamos en estas primeras etapas. La segunda de Ibi Casalgrande, ya más relacionado con habilidades específicas, veíamos aquí trabajos más analíticos de deceleración en este caso. Estas habilidades específicas ya estaban más relacionadas con etapas más avanzadas, Benjamín de segundo año, Alevín de segundo año. En este caso, como yo estaba con el Alevín, sí que podía hacer trabajos más analíticos. Si sabía que había entrenadores que no tienen esta formación en CAFE y no saben, tú le puedes dar tips, pero a la hora de ejecutar la tarea, muchas veces no van a saber por dónde tirar. Entonces, siempre es más fácil que hagan algún juego o algo relacionado con esta habilidad que hacer trabajo más analítico. En relación con estas habilidades de aceleración, utilizábamos mucho el juego del pollito inglés, porque creo que es un juego donde se puede dar esta habilidad, ya que van corriendo y frenan constantemente. Por esto de aquí, por eso de los juegos, creo que tienen mucha utilidad, que no deberíamos perder esos juegos populares y que pueden ser muy útiles a la hora de trabajar estas habilidades motrices. Y bajo, aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería el juego del espejo, que también es para un trabajo de cambio de dirección, donde un jugador imita los movimientos de otro jugador. Y esto es un poco el ejemplo de lo que es nuestro día a día. Y por último, en cuanto a las tareas imprescindibles, te voy a hacer un poco de trampa. Primero te voy a responder al tema de cómo medimos si hemos alcanzado el objetivo de la tarea. Perfecto. Por ahí creo que es un poco difícil saber si realmente has conseguido el objetivo, porque es algo que puede ser muy subjetivo. Al final, creo que sobre todo a nivel de fútbol 11, no hay mayor objetivo que ganar cada sábado, aunque es la triste realidad, aunque no nos guste, al final el objetivo te lo marcas si ganas el sábado o no ganas. Y en este caso, muchos entrenadores se ríen cuando lo digo, pero mido mucho haber alcanzado el objetivo de la tarea con las sensaciones. Las sensaciones. Creo que es vital tener ojo para ver cómo responden los jugadores, si están metidos en la tarea,
si se dan los escenarios repetidos como esperábamos, creo que se infravalora mucho, se valora mucho los datos, pero se infravaloran estas sensaciones. Al final, muchos entrenadores te piden, ¿cuánto va a durar esta tarea? Vale, 6 minutos. Pero tú ves que al minuto 5 y medio van como motos, que hay una intensidad muy buena. ¿La vas a parar al minuto 6? Para que ahora en invierno la vas a parar al minuto 6 para que se queden fríos y cambiar a otra tarea, pues muchas veces tenemos que ver dentro no centrarnos tanto en algo cuadrado y estipulado y dejarnos llevar más por sensaciones. Muchas veces, perdona que te corte, Xavi, yo creo que el problema es ese, que planificamos una sesión, a lo mejor hacemos pues 4 tareas, por decir un número, y estamos encabezonados en que queremos hacer las 4 tareas, y es lo que tocas de comentar, a lo mejor estoy en la tarea 2 y la tarea 2 está saliendo espectacular, está cumpliendo los objetivos, ves a los chavales disfrutar. ¿Por qué no voy a dejar esa tarea fluir un poquito más, darle más tiempo, meter alguna serie? Y a lo mejor, si no me da tiempo para llegar a la tarea 4 que la tenía planificada, no pasa nada. Si en ese momento, en el presente, estoy viendo que los chavales disfrutan, que les gusta, que se está dando el objetivo, que está generando nuevos contextos, nuevos aprendizajes, pues vamos a seguir con esa tarea, con ese momento. Y si luego pues no da tiempo a hacer todo el entreno que tenemos planificado, no pasa nada, ya lo haremos en otra sesión o meteremos esa tarea en otra sesión. Yo creo que eso que acabas de comentar, esa idea es muy importante. Totalmente, totalmente. Y bueno, en cuanto a por último, para acabar ya con todas estas preguntas, en cuanto a las tareas imprescindibles, pues realmente no tenemos tareas imprescindibles como tal, pero sí que tenemos alguna cosa muy clara en cuanto a las tareas en cada etapa, por lo menos por mi parte. Creo, primero, en fútbol 8 ya lo intenté introducir cuando llegué al club. Creo que tenemos bastante claro que el calentamiento tradicional no nos sirve para mucho en esta etapa. Entonces, esa etapa, esa parte de la sesión de activación, la dedicamos tanto a trabajar tareas de habilidad más técnica como tareas relacionadas con la habilidad motriz. Muchas veces se ha demonizado estos trabajos analíticos, pero no es lo mismo trabajar un pase dando balonazos a la pared, como he trabajado yo muchas veces cuando yo era Levin, que hacerlo con un juego en el que tienen que golpear el balón de un compañero, por ejemplo. Al final es un trabajo no tan global y algo más analítico, pero sí que hay algo de toma de decisión metido ahí. Y no todo lo analítico es estrictamente analítico, ni todo lo global. Puede haber algún punto gris entre medio que nos pueda servir de mucho. Y por otra parte, algo que creo que también puede ser muy válido para la etapa de fútbol 11 es tener lo que yo conozco como tarea pilar. ¿Qué significa tarea pilar? Pues tener muy claro de todos los objetivos en cuanto a contenido que queremos trabajar durante el año, tener 2 o 3 tareas que sepamos que van a salir bien. Por ejemplo, si queremos trabajar la conducción, yo a principio de año me marco 2 o 3 tareas que sé que van a salir bien. Y es como ese salvavidas al que recurrir y meter estas píldoras cada cierto tiempo, que sabes que los jugadores van a captar ese concepto que quieres transmitir y que sabes que ante momentos de dudas, que otra tarea que he metido para trabajar este contenido no sale, pues recurro a esta tarea pilar para lograr una mejor sensación en los jugadores al fin y al cabo. Y ya, en cuanto a fútbol 11, 2 cosas que también tengo muy claras, es que, en primer lugar, como hemos dicho, creo que no hay que demonizar el trabajo analítico. Lo estuvimos hablando el otro día. Por suerte he tenido la oportunidad de probar algo con el GPS
y es algo que ya la ciencia se ha dado cuenta de ello. Muchas veces las grandes velocidades alcanzadas en competición no se alcanzan si no es con un trabajo analítico. También existe la posibilidad de, bueno, te conté lo que nos pasó con el juvenil, registramos datos y las únicas tareas que se acercaban a valores de competición eran trabajos analíticos de recorrido, o la otra forma en la que nos podíamos acercar un poco era con un trabajo a campo de fútbol 11, 11 contra 11, campo completo. Por eso, aquí el otro tip que doy en cuanto a fútbol 11 es que perdamos el miedo a trabajar con espacios grandes. Al final va a ser la única forma de que los jugadores alcancen estas demandas similares a lo que se van a encontrar cada fin de semana. Eso es. Los juegos reducidos están muy de moda, pero también hay poder tener espacio pequeño, espacio mediano, espacio largo. Se puede hacer partidos modificados y no pasa nada si se termina el entrenamiento haciendo un 8 contra 8, un 9 contra 9 en espacios grandes para que se den esas demandas que luego el día de partido, el día de competición, se te van a dar. Y si no preparas al jugador para esos esfuerzos específicos que te demanda el juego, pues luego puede pasar pues que hayan lesiones o que el jugador no esté físicamente preparado o cosas similares. Así es, sí, en lo que tú comentas, al final los juegos reducidos, a ver, como creador del libro soy bastante partidario de su uso, pero como comentamos en el libro, hay muchas variables a las que atender y creo que la del tamaño del espacio y la orientación del mismo, porque no es lo mismo trabajar con línea de gol o con mini porterías, al final al jugador no le va a exigir lo mismo, o con portería oficial. Entonces, creo que es una variable que hay que tener muy en cuenta a la hora del diseño de este tipo de tareas. Y otras variables que creas que pueda ser importante, por ejemplo, uso de comodines o alguna regla de provocación que puedas En meter. cuanto al juego reducido, creo que lo más importante va a ser el tamaño del espacio y la orientación del mismo. Otras que pueden influir, la actitud del entrenador en la tarea. Creo que, creo que muchas veces también esto va con las características y la forma de ser de cada entrenador también. Porque hay entrenadores muy enérgicos que pueden hacer que, como se dice, que el jugador se enchufe. Y creo que es una variable muy importante. En cuanto al uso de comodines, creo que en este caso esta variable es importante, sobre todo en procesos de readaptación y vuelta a la calma, readaptación y vuelta a la competición, y en periodos de competición en el que tratemos de recuperar, es decir, en las primeras sesiones de la semana o en las últimas de tapering, precompetición. Creo que esta variable de uso de comodines cobra mayor importancia. Y por ejemplo, enfocándonos un poquito más a fútbol 8, a lo mejor si son tareas más integradas, más globales, más jugadas, también para que los niños vivencien diferentes contextos de a lo mejor superioridad o, sí, por ejemplo, superioridad numérica, a lo mejor hacer un 2 contra 2 más comodín o similar también puede venir bien, ¿no? Sí, sí, claro, yo estaba hablando de fútbol 11, pero en fútbol 8, sí, obviamente en las primeras etapas, cuando no, muchos les exigen pase, 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 el jugador que solo está con el pase, con el pase, con el pase, muchas veces en igualdad numérica les va a costar que llegar a estos contenidos que nos hemos marcado como objetivo. Entonces, sí, obviamente en esas primeras etapas de fútbol 8, el trabajo en superioridad con comodines y que el jugador experimente ese estímulo de jugar en superioridad o en inferioridad, sí que es un recurso muy útil en esas primeras etapas. Genial, Xavi. Perfecto. Muy bien. ¿La presentación ya la tienes? Sí, dejo. Genial, pues mucha información, muchas cosas que se pueden llevar los entrenadores, creo. Sobre todo me he apuntado yo algunas cositas.
sobre todo las etapas primarias, pienso que no cuesta nada coger 10, 12 minutos del principio del entrenamiento y, como tú has comentado, darle valor a esos juegos populares, modificarlos un poquito, adaptarlos al fútbol para que los chicos, pues en esa primera tarea, jueguen, se divierten, se activen, creen esos lazos emocionales y que estén más predispuestos luego para pasárselo mejor en las posteriores tareas. Y luego en etapas más secundarias, ya pasando cadetes, juveniles, ese trabajo de 10, 15 minutos también yo creo que es que no supone un tiempo brutal y a los chavales creo que les crea un hábito y les hace ver que es importante trabajar la preparación física, la educación física, prevenir las lesiones para que luego ellos rindan mejor, se lesionen menos y estén más tiempo disponibles, que es lo que quiere cualquier entrenador y cualquier jugador, porque los jugadores al final lo que quieren es jugar. Y muy interesante también lo de la tarea pilar, me ha parecido un concepto muy interesante, sobre todo eso, en cualquier contenido, para pase, para conducción, como has dicho tú, no sé, cualquier contenido técnico o táctico, tener esa tarea y en caso de que algo a lo mejor alguna no salga, que es más novedosa porque hemos modificado variables o parecido, pues tener esa tarea como alguna tarea que ellos ya conocen, que están en su zona de confort, que saben cómo funciona y aplicarla para reforzarlos, para crearles automotivación y que se dé el objetivo que buscamos. Genial, Xavi. Muy bien, muchas ideas y yo creo que todos nuestros compañeros van a utilizarlas y a implementarlas seguro. Vale, para ir cerrando la Esperemos. entrevista. Sí, seguro que sí, ya te digo yo, porque a mí no seguro que las utilizo, vamos. Para ir terminando la entrevista, Xavi, ¿qué consejos, recomendaciones le darías, según tu experiencia, pues a recién graduados, estudiantes, entrenadores que se estén sacando los cursos? ¿Qué consejos les aportarías? Vale, aquí voy a dar 3 consejos principales según lo que he ido viviendo yo en estos años, ¿vale? El primero es que apuesten por la autoformación. Al final, muchos se encaprichan en, tengo esta carrera, pero mucho de lo que he aprendido yo es mediante cursos que en teoría no conoce nadie o congresos que vamos 100 personas y al final muchas veces hay cursos o congresos no oficiales que te pueden aportar un mayor conocimiento práctico que muchas de las formaciones oficiales que existen. Y creo que la autoformación, tanto con cursos, congresos, como con libros y charlas con compañeros, que esto es otra cosa que trataré ahora al final con alguna anécdota, creo que es muy importante. La segunda cosa es que no tengan prisa en dar pasos. Al final, muchos quieren nada más salen de la carrera, estar ya en un club de élite y ya está, estoy en un club de élite y me acomodo. Y lo que me ha dado trabajar en este tipo de clubes es que es un contexto de mucha libertad. Entonces les aconsejo que prueben por lo menos 1 o 2 años con estos contextos. Al final, clubes humildes, lo bueno que tienes es que seguramente vas a tener mucha libertad. En la élite, sí, seguramente vas a tener la oportunidad de trabajar y compartir con compañeros que sean pues top. Pero lo malo que tenemos ahí que es que muchas veces tenemos una forma de trabajar muy marcada y a veces no nos equivocamos nosotros, sino que seguramente se equivoca el de arriba. Y es difícil aprender de algún fallo que no sea totalmente nuestro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando llegué a Meliana, yo en la parte de preparación física no había trabajado nunca, o sea, era mi primera vez y era crear una área de preparación física de nuevo. Y, por ejemplo, en el fútbol amateur hay cosas que no te explican en la carrera y cosas como que, por ejemplo, muchas de las lesiones que se dan en el fútbol amateur no vienen por lo que tú haces en el campo, sino por lo que hace la gente en su trabajo. No es lo mismo uno que está todo el día en la oficina y llega a las 8 a entrenar
que yo, por ejemplo, en el amateur tengo un chaval que es agricultor y trabaja en el campo. Que después de, de recoger sandías todo el día, pues igual hay que ajustar un poco ahí la carga. Y en cuanto a la superficie de juego, por ejemplo, en Meliana tenemos un campo que está para cambiar ya, es muy desgastado, y muchas veces nos fijamos en la epidemiología lesional del fútbol, pero en fútbol amateur aparecen lesiones, en este caso me han aparecido muchas lesiones de espalda, de zona lumbar y de zona de pubis, que es algo más normal, pero que muchas veces está ocasionada por ese terreno que tenemos en Meliana, que están deseando todos que lo cambien ya. Entonces, se aprende haciendo, y el consejo es ese, que aprovechen contextos, el primero o segundo año cuando salgan de carrera, contextos donde les dejen libertad para trabajar. Y el último, y ya para acabar, es que aprovechen el conocimiento que tienen los compañeros. En cualquier ámbito, bien sea los compañeros de carrera, los compañeros que puedan tener en cualquier club o los compañeros de formaciones externas. En este caso, te voy a contar una anécdota en cuanto al máster de Barcelona. Allí ya cuando llegas, ya los profesores te dicen que del contenido tenemos que fiarnos poco, pero que la conexión que establezcas con los compañeros va a ser vital. Y la verdad que tiene mucha razón, porque he creado allí lazos con gente muy top. Estuve de compañero con Manu Feria, que está en el Arenas de Guecho, de División de Honor Juvenil, mucha gente del Barça, gente de Valencia Basket, Jorge López, que está ahora en tercera en Racing Murcia. Pero una de las cosas que más guardo de ese máster, yo cuando acababa las clases, teníamos clase, si no recuerdo mal, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y yo, como los sábados, yo normalmente el domingo tenía partido, entonces pues no me quedaba otra que coger un bus, y pues de las 10 de la noche que salíamos de Barcelona hasta las 2 que llegábamos a Valencia, pues hacíamos lo que podíamos. Y en uno de estos viajes dio la casualidad que en el asiento al lado me encontré con un compañero que yo en ese momento estaba en el primer curso, y había un compañero de Valencia en el asiento al lado que estaba cursando segundo, el gran Borja Ricard, que está ahora trabajando en la Alquería, en Valencia Basket. Y pues recuerdo que todo ese trayecto de 4 horas nos lo pasamos explicándome cómo trabajaba él en el básquet, de qué forma controlaba la carga, y creo que aprendí más en esas 4 horas que en muchas clases de la universidad. Entonces, eso, aprovechar mucho esos lazos con los compañeros. Qué bueno, una anécdota buenísima. Yo creo que al final un simple café, como nos los tomamos a veces tú y yo, de charlar hora y media, 2 horas, 2 horas y media, que al final el tiempo se te pasa volando, coger ideas de los compañeros, el ser el ladrón de ideas que está tan de moda, y aunque sean diferentes deportes, como tú dices ahora que Borja está en el básquet, implementarlo, llevarlo a nuestro campo, yo creo que puede ser un cultivo de muchas ideas, de crear, de decir, pues mira, si pruebo esto, si pruebo lo otro, que al final pasará que fallaremos, pero bueno, nos llevará un aprendizaje y sabremos que esto nos vale, pero si no lo probamos no sabemos si nos vale o no. Y la autoformación Pues sí, como estilo de vida. Genial, Xavi. Nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus ideas, por compartir tu trabajo y nada, eso, muchas gracias y un placer. muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Igual, un placer. Nada, a todos nuestros seguidores, todos los que nos acompañáis, si no nos seguís, os animo a seguirnos en todas las redes sociales, tanto Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, a darle me gusta si os ha gustado el contenido, así nos ayudáis a saber vuestras
vuestros gustos, inquietudes, no dudéis en comentar. Cualquier duda os podéis poner en contacto tanto con nosotros como con Xavi, le haremos llegar la duda. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo también, por compartir conocimientos con vosotros y nos seguimos escuchando. Un saludo. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.